Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 23 de septiembre, viernes de la semana 25 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, leemos el libro del Eclesiastés o libro de Coelet, capítulo 3, versículos 1 al 11. Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar, uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír, uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder, uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser, uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar, uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Al continuar con esa lectura del libro del Eclesiastés, sigue la misma idea que veíamos ayer, tratando de entrar en mayor profundidad. ¿Cuál es la idea esencial? Saber ocupar nuestro puesto en la existencia, saber cuál es nuestro lugar en la existencia, porque si yo no sé colocarme correctamente en la existencia, voy a tener una percepción muy equivocada de lo que es mi existencia, de lo que es mi vida. Y entonces mis expectativas van a ser equivocadas. Si mis expectativas son equivocadas, ¿qué voy a ocasionar? Una gran frustración a mi corazón. Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Y comienza a describir el libro del Eclesiastés ese tiempo para cada cosa, el tiempo para cada una de las cosas. Hay un tiempo para nacer, otro para morir, uno para plantar, otro para arrancar lo plantado, y continúa con esas realidades que efectivamente son parte de la vida. Nacemos y morimos. El día que nacemos, no morimos. El día que nacemos, nacemos. Por eso es el tiempo de nacer. Y después vendrá también el tiempo de morir. Eso nos lleva a recapacitar sobre la existencia de nuestro ser. Existencia que, como siempre decimos, es pasajera, peregrina en este mundo. Y entonces, cada cosa tendrá su tiempo debido. ¿Qué significa esto además en el plano existencial? Que nosotros tenemos que saber reconocer cada etapa de la vida, cada momento de la vida. Cuando yo me quiero aferrar a una sola actividad, a un solo modo de ser, a un solo modo de existir, entonces me voy a equivocar completamente. ¿Por qué? Porque no todo tiempo es igual. Si yo soy de aquellos que viven melancólico, por ejemplo, porque no, es que en el pasado yo viví una mejor vida. Bueno,
posiblemente no estás abriendo los ojos para ver las bellezas de este momento en tu vida. No, es que antes era mucho mejor. Antes seguramente era distinto. Antes seguramente podía hacer otras cosas. Pero efectivamente ya pasó ese tiempo. Pero eso no significa que yo me haya vuelto un inútil, sino que tengo que cambiar mi perspectiva de la existencia, que eso es lo que quiero lograr. Si obviamente una persona ama jugar el fútbol y ha jugado fútbol durante muchos años, pero llega un momento en que ya no puede jugar fútbol, ¿por qué? Porque tiene mala la rodilla o porque se lesionó o porque simplemente los años pasaron y ya no puede. Bueno, qué frustración, ya no puedo jugar fútbol. Bueno, ya no es el tiempo del fútbol. Ahora será el tiempo para hacer otra actividad. Qué importante que nosotros sepamos cambiar nuestras actividades, que sepamos aceptar nuestras limitaciones, que sepamos aceptar el paso del tiempo. ¿Cuánta frustración hay por no aceptar, por ejemplo, la vejez? Por no saber aceptar la vejez. No, pero es que esto es terrible. Bueno, mira, tú hablas con un chico de 15 años y dice que la existencia es terrible. ¿Por qué? Porque estoy sometido a mis papás y mis papás no me comprenden y mi papá no me entienden. Y entonces resulta que la misma frustración de ese de 15 años es la frustración del de 70. ¿Por qué? Porque tienen como expectativa en su vida aquello que no van a tener, aquello que no van a conseguir. Bueno, significa entonces verdaderamente que no hemos sabido adaptarnos a los tiempos, que no hemos sabido mirar qué provecho saca el que se afana en su trabajo. He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, que son el trabajo que tenemos que realizar. Pero ¿cuál es el verdadero provecho que saco del trabajo? ¿Cuál es el verdadero provecho que saco? ¿Para qué lo quiero? Oye, cuando la finalidad de la existencia es el trabajo, claro, llega un momento en que ya no, se acabó el trabajo, me jubilé. ¡Ah! Mi vida no tiene sentido. Si yo creí que toda la existencia iba a ser mamá de unos niños, bueno, los niños crecieron, se acabó. No, me tengo que aferrar a otros niños, entonces voy a ir a agarrar a los nietos, voy a ir a agarrar a... Y entonces no sabe reconocer el paso del tiempo, el paso del tiempo. Ya no estoy para eso, ya no estoy para esto. Ahora estoy para otras cosas. Cada cosa tiene su tiempo. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. ¿Qué quiere decir? Que lo principal en nuestra vida respecto a la existencia es reflexionar. Qué pena da ver cómo personas no reflexionan nunca sobre su vida, no hacen una reflexión profunda, no porque no puedan, sino porque no quieren dedicar tiempo a la reflexión, a pensar lentamente y darse cuenta. Oye, cuando queremos vivir la vida siempre igual, siempre de la misma manera, cuando no reflexionamos, qué desperdicio. Qué vida tan desperdiciada es aquella vida que no reflexiona. El perro vive su existencia sin poder reflexionar. Vive sus días igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Pero el ser humano no, el ser humano es capaz de reflexionar, de pensar, de mirar las cosas, de profundizar las cosas que tiene por delante. En el Evangelio, leemos Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista,
otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Recuerda que el día de ayer leíamos cómo a el rey Herodes le llegaba la noticia de lo que hacía Jesús y quedaba lleno de curiosidad y consternado sin saber qué pensar. ¿Por qué? Porque la gente decía de todo sobre Jesús. Algunos decían que eran Juan el Bautista que había resucitado, otros decían que eran Elías que había vuelto. Y entonces Herodes estaba en eso. Esto es lo primero que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Y después nos dice esta escena que sabemos que ocurrió no por el Evangelio de San Lucas, sino por el Evangelio de San Mateo, que ocurrió en en Cesarea de Filipo, donde el Señor reúne a ese grupo de 12, a esos discípulos que había escogido para que estuvieran más cerca de Él. Y les pregunta en solitario, fíjate cómo ahora no está la muchedumbre, no, esta es una cuestión en privado primero, entre aquellos que el Señor ha escogido. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a contestar todo lo que decía la gente. Lo mismo que ya hemos oído. Algunos dicen que eran Juan el Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Cuál es la lógica de ver lo que dice la gente? Que la gente puede decir de todo. Y no por eso van a contestar la pregunta de quién es Jesús, que es la pregunta fundamental. Si nosotros decíamos a la luz de la primera lectura que tenemos que reflexionar, bueno, no hay una reflexión más elevada en el ser humano que la reflexión sobre Dios. Por eso mi reflexión siempre tiene que apuntar hacia arriba, no solo a contemplar mi existencia, sino a contemplar mi existencia a la luz de Dios. Y claro, vemos que esa reflexión sobre Dios pasa por reflexionar quién es Jesucristo. Pero tenemos que tener claro que las personas podrán hablar de Jesús, pero no conocen a Jesús. Podrán decir muchas cosas de Jesús, pero no están diciendo las cosas correctas de Jesús. La versión correcta de lo que se va a responder es esa fe de la Iglesia, cimentada sobre Pedro, que es el que ha dado la respuesta correcta de quién es Jesús. Y por eso viene la segunda parte. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: el Mesías de Dios. El Mesías de Dios, ¿qué significa? El enviado. Mesías significa Salvador. El Salvador que ha enviado Dios, es decir, aquel que estaba prometido, aquel que el pueblo de Israel estaba esperando. Ese es Jesús. Ese es en primer lugar el Señor. Es el Salvador. ¿Por qué va a ser importante dar esta respuesta? Porque si yo no acepto la salvación de Jesús, significa que yo no lo proclamo y no lo profeso por aquello que es el Salvador. Te lo explico todavía un poco más claro. ¿Cómo me ha brindado la salvación el Señor? El Señor ha muerto por mí en la cruz. Sí, así es. Pero al morir en la cruz nos ha dado un mandato. Tomen y coman, tomen y beban. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Este es el mandato de la salvación. Si yo no hago de la comunión el centro de mi vida,
Bueno, es lo mismo que no aceptar a Jesús como Mesías, no aceptarlo como Salvador. ¿De qué me sirve decir, sí, Jesús es el Salvador? Pero resulta que la salvación que me ofrece no la tomo. Este médico es el Salvador porque me ha ofrecido la cura que me salva de mi enfermedad. Pero resulta que yo no me tomo la medicina. Entonces el médico no va a ser tu salvador, no lo estás aceptando como tu salvador. ¿Por qué? Porque no estás confiando en la receta que te dio. Es muy sencillo, sumamente simple y sumamente lógico. Yo creo que Jesús es el Mesías, es decir, yo creo que Jesús es el Salvador, pues entonces tengo que recibir su salvación. Y si yo rechazo su salvación, entonces para mí no es el Salvador. Y por tanto yo podré tener 1000 ideas sobre Jesús, pero serán huecas y muchas de ellas serán falsas. Esto nos lleva a reflexionar cómo hay tantos grupos y tantas personas que hablan de Jesús, pero hablan cualquier disparate de Jesús, igual que la gente en el tiempo de Jesús. Por eso es tan importante darnos cuenta que yo no estoy para creer lo que dice la gente. Yo estoy para creer lo que dice el Señor. Yo estoy para creer la revelación de Dios. Esa es la importante. Entonces Jesús les ordenó severamente, no simplemente les ordenó, severamente, que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús les ordena que no digan a nadie que Él es el Mesías de Dios. Porque la gente no iba a poder comprenderlo. Llegará el momento en que esos discípulos tengan que anunciar que Jesús es el Mesías. Pero ese momento llegará después de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Ahí podrán comenzar a anunciar: ese que murió en la cruz ha resucitado, ese es nuestro Salvador. En este momento no lo pueden hacer porque ni siquiera ellos comprenden el modo en que va a ser salvado el mundo. Saben, Pedro lo sabe, le ha sido revelado, que Jesús es el Mesías de Dios. Pero, ¿en qué manera se va a desarrollar? ¿Cómo lo va a salvar? Si yo, por ejemplo, les decía a los judíos en ese momento: miren, aquí está el Salvador. El Salvador, ¿de qué nos va a salvar? Bueno, Moisés nos salvó de la esclavitud de Egipto. Y resulta que en ese momento Israel estaba dominado, oprimido por el Imperio Romano, por el César. Bueno, entonces podré pensar que la liberación, la salvación que me ofrece es salvarme de ese yugo. Así como en antiguo Dios mandó a Moisés para ser liberados de Egipto, ahora ha mandado a Jesús para que nos libere de los romanos. Pero esa no es la salvación que ofrece el Señor. La salvación que ofrece el Señor no es una salvación política, a pesar de que muchos sigan insistiendo y quieran que Jesús sea un político y quieren usarlo políticamente. Qué bajeza y qué belleza es cuando vemos esos políticos que quieren utilizar la imagen del Señor. Voten por mí porque yo soy católico, porque yo soy bueno, porque yo soy amante del Señor. No, hermano, no uses al Señor para la campaña política. No lo uses. Muéstrate verdaderamente como seguidor del Señor, pero con tus obras. Con tus obras, no queriendo usarlo como una imagen. Y por eso el Señor les explica de qué manera se va a realizar la salvación. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. ¿Qué les está diciendo el Señor? Este es el primer anuncio de la pasión. Los discípulos no lo van a entender.
Y no lo van a entender justamente por eso, porque no van a entender cómo va a ser un Mesías que muera, que sufra. Qué precioso es ver, sí, yo los voy a salvar, pero no como ustedes esperan, no del modo que ustedes imaginarían. ¿Por qué? Porque su modo de pensar es tan limitado. Yo los voy a salvar en el modo en que nunca se hubieran imaginado, porque la salvación no depende de la lógica de los hombres, depende de la lógica de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.